El pecado original viene fundamentalmente en el libro del Génesis, pero después, sobre todo, viene en la profundización teológica hecha por San Pablo en la Carta a los Romanos, capítulo 5, del 12 al 21. Llamamos pecado original a ese pecado con el que nosotros nacemos sin haberlo cometido y que hemos recibido por herencia, ¿no es así?, de un pecado cometido en los orígenes de la humanidad. Y San Pablo llega a afirmar, por lo tanto, que todos nosotros hemos pecado en Adán. Esa afirmación de San Pablo pues ha condicionado, digamos, pues favorablemente toda la doctrina de la Iglesia. Pero yo quisiera daros una clave. Yo he escrito un libro sobre el pecado original, está en la BAC, y me atreví a meterme en ese tema cuando me di cuenta de una clave. San Pablo no dice ahí en la Carta a los Romanos, capítulo 5, que se transmita el pecado personal de Adán, al que llama parábasis en griego, transgresión, llama paracoé, desobediencia. No. Lo que dice es que cuando pecó ese primer hombre, con su transgresión, una fuerza de pecado que ya existía y que llama amartía, entró en el mundo, se coló, y lo pone con una preposición dia, que en griego significa a través de Adán, el primer hombre. Entonces me di cuenta que ahí realmente nos daba una clave de comprensión. Porque lógicamente uno se pregunta, ¿y qué significa esa amartía? ¿Cuál es esa fuerza de pecado que ya existía y que dicen algunos exegetas buenísimos, como Schlier, que San Pablo está a punto de ponerla con mayúscula? ¿Cuál es esa fuerza de pecado que entra en el mundo y esclaviza a la humanidad? ¿Podríais responderme vosotros un poco con vuestra intuición de fe? ¿Cuál puede ser? La fuerza del pecado, la desobediencia. Esa fuerza de pecado que entra, que ya existía. Que ya existía. La soberbia. No. Viene por el mal, por el demonio. Ya existía. Como no sea el demonio. Exactamente. Exactamente. Entonces, fijaros, no se transmite el pecado personal de un hombre, Adán. Eso no se puede transmitir. Sino que Adán lo que hizo fue abrir la puerta a la fuerza de un demonio que realmente se convierte en príncipe de este mundo. ¿Quién le ha llamado al demonio príncipe de este mundo? Jesucristo 2 veces en el Evangelio de San Juan, capítulo 12 y capítulo 16. El príncipe de este mundo, que realmente cuando va a tentar a Jesucristo en las tentaciones que vemos en los sinópticos, pues lo promete a Jesucristo todo el mundo. Yo te doy todo el mundo si me adoras. Entonces empiezas a meterte, y luego resulta que hay otra clave. Y es que en el bautismo, que se hacía, con el rito que se hacía antiguo, con el que yo fui bautizado, pues resulta que a mí me bautizaron con estos términos: al demonio maldito de este niño, para que entre a habitar en él la gracia de Dios. Así me bautizaron. De tal manera que en los primeros siglos el bautismo era un exorcismo. ¿No sabíais esto? Se bautizaban adultos y le decían: vuélvete a Occidente y escupe, porque representaba a Occidente al demonio. Y ahora vuélvete a Cristo, vuélvete al este, ¿no? Y ábrete a la luz de Cristo. Era un exorcismo. Entonces yo empecé a darle vueltas a la cabeza y resulta que en una ocasión tuve la oportunidad de conocer a un hombre que ha muerto de accidente, fabuloso, un jesuita, el padre Corbón, francés, pero que vivía en el Líbano. Tuve la oportunidad de conocerlo y de hablar con él. Bueno, mejor dicho, se acercó él a mí. Y me preguntó: me han dicho que está usted, o ha escrito usted un libro sobre el pecado original. No lo había terminado todavía. ¿Y cómo lo explica usted? Y le di esta clave y me dice: así lo explicamos nosotros en Oriente, en Beirut. Como en Oriente no hemos tenido la influencia ni de San Agustín ni de Santo Tomás, sino simplemente la influencia de los santos padres, explicamos así el pecado original. Entonces eso ya me dio, ¿no es cierto?, un empuje tremendo me animó a publicar el libro.
Pero es que además, si abrís el catecismo, en el número 407, hay una frase tremenda que dice: en virtud del pecado que cometió el primer hombre, todos nacemos bajo la esclavitud de Satanás, de la cual solamente nos libera el bautismo. Ese texto lo tenéis en el catecismo, pero ese texto del catecismo está tomado del Concilio de Trento. Y el Concilio de Trento lo tomó del Concilio de Florencia, en el siglo XV, 1442. Y realmente ha sido y dije, esto es. Entonces, indudablemente, pues, de la misma manera que cuando tú pecas, te sometes al dominio de Satanás, con un pecado mortal, y si mueres sin querer arrepentirte, ¿no?, terminas en el infierno, que es el dominio definitivo del diablo. ¿Os dais cuenta? Pues nosotros veníamos a este mundo bajo el dominio de Satanás en virtud de ese primer pecado que cometió el primer hombre, se llame Adán o se llame como sea. No sé si me he explicado. Así se entiende. Ya sé realmente que tengo que ir contracorriente, por eso un día me decidí a escribir un libro sobre el demonio. Quería ver todavía más claro el tema del demonio, primero por mí. Y una vez que yo lo aclarase, pues publicar un libro. Y ciertamente ahí está la clave. Y yo creo que de esa forma se entiende mejor, ¿no es cierto? Es decir, si un padre comete un pecado personal, su hijo no lo hereda. ¿Estáis de acuerdo conmigo, sí o no? Pero es que no es eso. No se transmite el pecado del primer hombre, repito, sino que es una fuerza de pecado que esclavizó a la humanidad y que entró por la puerta abierta, ¿no?, dejada por Adán, dominándonos a todos. De tal manera que después Cristo tiene conciencia de que su misión es liberarnos de esa esclavitud. En ese caso... Ahora dice Cristo, capítulo 12 de San Juan, versículo 31. Ahora el príncipe de este mundo es echado fuera. Cuando yo sea levantado en lo alto, en la cruz y en la resurrección, atraeré a todos hacia mí, por la gracia que yo les voy a infundir, fruto de mi misterio pascual. Y esa gracia realmente nos libera del príncipe de este mundo. ¿Veis la coherencia? Y Cristo además pone al demonio como enemigo de su reino. Un día creo que lo dije aquí, que Cristo no dice, ya ha llegado el reino de Dios porque las legiones romanas empiezan a marcharse. No dice eso. Capítulo 12 de San Mateo. Si yo echo los demonios con el dedo de Dios, es que el reino de Dios ha llegado ya aquí. ¿Habéis entendido? El enemigo de Cristo es Satanás. Si uno que es fuerte mantiene su casa bajo su poder, pero viene otro más fuerte y le desposesiona de su poder, Cristo, por lo tanto, se presenta como aquel que es más fuerte que desposesiona de su dominio al diablo. Te pones a estudiar en la Biblia y hay una coherencia tremenda. Dejadme que os diga una cosa, yo todavía, después de dedicar una vida al estudio, no he visto todavía un error en la Biblia.